Sí, sí se puede. Se puede ser pacifista y tener armas. Se puede ser budista y tener armas. Se puede ser cristiano, católico y tener armas. Em, Se puede ser una persona espiritual y tener armas. No hay una contraposición. Las armas son herramientas, meras herramientas, que siempre uno espera no usarlas. Son herramientas para matar, ¿sí? Para lastimar. Efectivamente, ¿no? En su esencia es eso. Pero tener armas, amar las armas, portar armas, etcétera, no te hace una persona violenta necesariamente, no es sinónimo. Muchas personas que a lo largo de los años me han criticado, que cómo puedo ser yo meditador, incluso budista, hablar de paz, hablar de conciencia y al mismo tiempo portar armas y tener armas y disparar armas y enseñar a la gente a usar armas. No hay no hay un conflicto, no hay un conflicto, de hecho, por el contrario. Si uno es una persona de conciencia, una persona responsable, espiritual, una persona madura, ¿sí? Mentalmente, emocionalmente madura, uno tiene más derecho a tener armas que una persona que no tiene conciencia, que no tiene espiritualidad, que no tiene ética, que no tiene madurez. De hecho, la compensación, ¿sí?, para aquellas personas que tienen poca conciencia, son ignorantes, tienen un nivel de maldad y además tienen armas, la única compensación es que haya buenas personas que también tienen armas, ¿sí? Entonces, y esa es justamente una forma de pacificar, es lograr esa compensación. Dice la frase, de hecho es la frase de mi sistema. Bueno, no es la frase que haya yo inventado para mi sistema, es una frase que yo utilicé para mi sistema, que es: si quieres paz, prepárate para la guerra. Y efectivamente, prepararse para la guerra no es volverse violento, es entender que la paz, cuando hay una serie de elementos, de personajes que conscientemente dañan a otros y tienen los recursos para hacerlo, pues uno debe estar preparado también con recursos para defender tu propia paz, para defender la paz de otros, ¿sí? Eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, alguien que se jacta de ser muy espiritual, con un estado muy elevado de conciencia, etcétera, y denosta y vamos a decir, cataloga como extremadamente violento, negativo y odioso y vulgar el tener un arma de fuego o el saberse defender, es una persona que está enferma de positivismo, ¿sí? El positivismo es una enfermedad moderna, además, donde lo que se busca es siempre estar en un estado positivo, todo es felicidad, todo es alegría, no hay violencia, no hay maldad, no pasa nada, es vivir en tu propio Disneyland, ¿no? Y esas personas se escudan en una espiritualidad que además es pseudo espiritualidad, porque de hecho la espiritualidad como tal es aquella que te logra que introspecciones y abordes tu parte más oscura, más violenta, más primitiva y la incorpores a tu experiencia y la balancees y la equilibres. Y las armas, el manejo de las mismas, sea un cuchillo, una pistola, una metralleta, una lanza, un arco y flecha, una hacha, lo que sea, el manejo de esas, cuando lo haces con un nivel de conciencia, adquieren un nivel de nobleza y de propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Balancear las cosas, que aquella gente que es mala y tiene los recursos sean equilibradas por la gente que es buena y tiene los recursos también. Eso para mí es. Entonces, pacifismo no es pasivismo, ser pacifista. Yo soy totalmente pacifista, yo estoy en contra de la violencia.
Pero estar en contra de la violencia no significa ser pasivo frente a la violencia o frente a las posibilidades de la violencia, o no tener recursos y herramientas para lidiar con la violencia, y con una violencia totalmente mutada, diferente y contemporánea, donde las armas son una herramienta principal. Entonces, ser pacifista no es ser una persona pasiva frente a la agresión, frente a la maldad. Antiguamente los cazadores-recolectores usaban las armas para sobrevivir, para cazar, pero también para sobrevivir. Se tenían que defender de los animales en la intemperie, etc. Y no es de que los animales fueran malos, es que los animales estaban siguiendo su propia naturaleza. También los animales tenían hambre, también los animales buscaban su territorio, y entonces las armas ayudaban a estas personas a sobrevivir. Y ahora las armas, creo que bien llevadas, cumplen la misma función. La diferencia es que ya no nos defendemos, ya no hay tigres vamos, no vivimos con bestias, ¿no? O con animales depredadores con mayor capacidad que nosotros. Sin embargo, sí vivimos con un tipo de depredador que sí tiene maldad. El animal no es malo, los animales no son malos, siguen su instinto, es lo que saben hacer. El ser humano sí es el único especie que tiene maldad. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío, tiene la capacidad de la autoconciencia, se da cuenta de lo que está haciendo, y aún dándose cuenta de lo que está haciendo, lo sigue haciendo y sigue dañando a otros. Eso para mí es ser una persona mala, ¿sí? Que conscientemente estás hiriendo, dañando a otra persona, estás viendo los efectos de tus acciones y lo sigues haciendo. Eso es maldad, y la maldad sí existe, y la única manera de compensar la maldad es con herramientas reales y contundentes que te puedan salvar de la maldad. Entonces, las armas como tal no son el problema, es tu volición y tu mentalidad hacia ellas. Para mí las armas son extremadamente nobles, ¿sí? Y no se contraponen con mis horas de meditación ni con mi camino espiritual. Espero que aclare eso la pregunta.